Hola, buenas noches. Mi nombre es Alma Patricia Melo Romero y voy a exponer de la parte textual el capítulo 1 que empezamos con el marco introductorio. El marco introductorio facilita la recolección de los datos, pero lo principal es que nos orienta en el análisis e interpretación de los datos. La elaboración supone el manejo de 3 niveles de información: las teorías existentes sobre el problema, que hace referencia a los elementos teóricos; la información empírica, secundaria o indirecta, proveniente de distintas fuentes, como informes publicados en revistas o periódicos; información empírica primaria o directa, es decir, información obtenida a través de un acercamiento a la realidad mediante entrevistas, informantes claves, observaciones, entre otros. Una vez que se ha revisado la literatura y se ha organizado entre aquello que es útil y aquello que no, es momento de redactar el marco teórico, que puede constar de 2 etapas: exponer las teorías haciendo referencia a los autores y a todas las literaturas que sirven como antecedente y bases teóricas, y relacionar las teorías con el problema que se quiere resolver en la tesis, empezando con los conceptos y con las adiciones a las bases teóricas. El capítulo 2 habla del marco teórico. El marco teórico es una recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en los que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento en el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del programa de la investigación. Las variables que utiliza el marco teórico se deben expresar en problemas en términos de factores medibles. De esta manera se evita confusiones o interpretaciones erradas con conceptos que podrían ser ambiguos. Podría tener en cuenta al momento de su redacción, revisar la biografía. La bibliografía debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva para poder seleccionar solo aquello que sea de interés para la investigación. Identificar las bases legales que deben estar ordenadas cronológicamente, mencionando primero las más antiguas. Ordenar los conceptos deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación y además hará que su comprensión sea mucho más fácil. Evitar información de relleno, concentrarse exclusivamente en datos que contribuyan a generar conocimiento. Redactar de manera clara. La redacción debe ser clara, concisa, concreta. Los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. Y diferenciar las partes. Un marco teórico no se divide en capítulos. En su lugar, se divide en antecedentes, bases teóricas, legales, variables, y pues están separadas con el título respectivo. El capítulo 3 corresponde a la hipótesis. Una hipótesis es una declaración que puede ser probada por la investigación científica. Si deseas probar una relación entre 2 o más cosas, debes escribir una hipótesis antes de comenzar tu experimento o recopilación de datos. Este enfoque formulado para hacer una declaración sobre lo que piensas que sucederá es la base de la mayoría de los proyectos.
Siguiendo el método científico, llegamos a una pregunta que queremos responder. Hacemos una investigación inicial y luego, antes de comenzar a responder la pregunta, realizando un experimento y observando lo que sucede, primero identificamos claramente lo que pensamos que pasará. Las características de la hipótesis tienen que ser claras y precisas, capaz de ser probadas, deben establecer la relación entre variables, debe tener un alcance limitado y debe ser muy específico. Deberán establecer los investigadores la hipótesis en términos simples para que todos los interesados puedan entender fácilmente dicha hipótesis, y debe ser consistente con la mayoría de los hechos conocidos. Debe ser sustentable, de prueba dentro de un tiempo razonable. Uno debe ser una hipótesis excelente. Si la misma no puede ser aprobada en un tiempo razonable, puede pasar toda una vida recolectando datos para probar, ¿no? Entonces, de eso se trata más que nada la hipótesis. Es como un experimento, porque tienes que probar con hechos que sea real, que funcione de manera correcta, específica, y bueno, todas estas cosas tienen que tener obviamente relación. El capítulo 4 habla del marco metodológico. El marco metodológico es un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplea para formular las hipótesis. Entonces, sabiendo eso, nos damos una idea de lo que es un marco metodológico. Si tiene como formular una hipótesis, sabiendo que una hipótesis tiene que ser un experimento que se lleve, que tenga pruebas, que sea real, que no sea solamente hipotético, se podría decir. Resolver problemas y llevar a cabo la investigación, es decir, que explicamos la metodología con la que llevaremos la tesis, el marco metodológico, la teoría, etcétera, donde lo vayamos a emplear. Es la parte de nuestra investigación en donde exponemos los métodos teóricos y prácticos utilizando para analizar el problema, planteando o el tema que estamos tratando, incluyendo los participantes, la muestra, instrumentos o equipos utilizados, el diseño, el procedimiento y pues los análisis de los datos, ¿no? El marco metodológico está referido al cómo se realiza la investigación. Muestra el tipo y el diseño de la investigación. Está compuesto por elementos que abarcan tanto la naturaleza del objeto del estudio como el diseño de investigación, o sea, población, muestra de análisis, área de tipos de estudio de trabajo de investigación, métodos y técnicas de recolección de datos, plan de tabulación, análisis de los datos recogidos. Estos son como los esenciales que utiliza el marco metodológico. También tiene un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo se utiliza mayormente en ciencias sociales, ya que los resultados no se valen de mediciones numéricas, sino que pues son encuestas de entrevistas, opciones de investigación, de periodismo, etcétera. O sea, diseño de teorías fundamentadas, etnográficos, narrativos, de investigación, ¿no? Y el enfoque cuantitativo que tiene es un enfoque que se utiliza mayormente en las ciencias sociales, o sea, ya que los resultados no se valen de mediciones numéricas,
sino más bien de encuestas, entrevistas, opciones de investigación como tipos de experimentación, diseños de tipo no de experimentación. De eso es prácticamente lo que hace el marco metodológico. Ahora vamos al capítulo 5, que es el marco analítico. El método analítico o método empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las naturales como las sociales. Ese método pues analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos y su objetivo es precisamente aclarar, ¿no?, en forma de gráficos las preguntas específicas que deben ser contestadas por la revisión para que se pues evalúe de manera eficaz y con la mayor de la seguridad. El método analítico es ante todo fáctico, es la medida en que se basa el hecho comprobable manteniendo un saludable escepticismo respecto a lo que se carezca de fundamentos racionales. Tiene verificable empíricamente, dado que no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica o de la fe religiosa, sino de la constatación mediante el uso de los sentidos y de los instrumentos de medición. Es progresivo y autocorrectivo, lo que significa que se actualiza de manera paulatina pero constante, pues modificándose así de un momento a otro lo que se tiene por cierto y siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva proposición. Depende del muestreo y por esa razón se aplica también al propio proceso de recolección de evidencias, de manera que no incurre en falsas premisas o en falacias debido a una recolección defectuosa de datos. Seguimos con el capítulo 6, que es el marco contextual. El marco contextual es un proyecto o tesis, es el escenario físico, condiciones temporales y situaciones generales que describen el entorno de un trabajo investigativo de forma general. Este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos, que se consideren de manera relevante para el objeto de estudio. En algunas investigaciones, especialmente las de corte cualitativo, los resultados pueden depender de condiciones geográficas y temporales o de entornos específicos. Las características del marco contextual son las siguientes. Son estos 4 puntitos nada más. Demarca el espacio. ¿Qué es esto? Que el ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación. Este espacio puede ser geográfico, temporal o una combinación de ambos. Depende de los objetivos, es decir, se define de acuerdo con los proyectos o de la tesis en la que se vaya a realizar. Esto sucede, pues contexto puede significar cosas diferentes como un equipo o un grupo en particular, una organización, una comunidad, un país, una cultura, etc. Da sentido a proyectos o tesis porque por lo general es ahí donde más se ocupa el marco contextual. Es de suma
importancia para estos tipos de documentos de información porque le da sentido a la investigación. En otras palabras, esta ayuda a dar forma a un proyecto o tesis. Como bien lo dice en el puntito, da sentido al proyecto. Va de lo general a lo particular. Se acostumbra que la contextualización se lleve a cabo describiendo los aspectos globales en primera instancia y luego se descartan los aspectos más particulares del contexto. Dado su carácter multidimensional, conviene que se trate todos los aspectos de manera completa y de manera concisa. Cada uno de estos marcos es diferente, tiene diferentes características, pero por lo general lo que yo veo es que todos tienen que tener pruebas, tienen que ser claros, tienen que ser concisos, tienen que tener objetivos, dar sentido a esos objetivos, ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular dependiendo de la información o del trabajo, de lo que se esté ahora sí que investigando, pero al menos así yo lo veo. Así que hay que tener un poco de cuidado a la hora de tomar un proyecto y poner todos estos marcos con la información, porque uno puede confundirse si no se sabe cuáles son las características que tienen cada uno por separado, ¿no? Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.